Solo exhaló un suspiro pesaroso y amargado, ligeramente sorprendido pero no tanto como para sobresaltarse. ¿No esperaba que la 11ª Legión se aventurara a atacar el astropuerto de León? Una posición demasiado avanzada y demasiado amplia para ser defendida adecuadamente. Debía haber algo que no estaba sobre su tablero todavía. Vizcaya debía saber algo que a él se le escapaba. Se lo pensó 2 veces antes de lanzarse al combate. No quería ser el que reacciona a las decisiones de los demás. Quería ser él mismo quien hiciera mover los engranajes de aquella trama macabra que era el asedio. Si antes fue una cuestión estratégica, hoy se estaba jugando el orgullo. La inactividad podría dejar una ventana al bando leal que desbalanceara el conflicto. La reactividad le propiciaría hacia una trampa segura que lo dejaría como un tonto. De igual manera, las mareas estaban abalanzándose sobre las defensas leales, que ya no tenían suficientes efectivos para resistir lo que se les estaba viniendo encima. No se había decidido cuando ya estaba sobre la montura de su dragón Bueolo rumbo a la batalla, demasiado tarde como para dar media vuelta. Los disparos y explosiones retumbaban desde cada vez menor distancia, haciendo temblar el suelo y estremeciendo el aire. Al arribar al atracadero semidescubierto, se encontró rápidamente con aquel enorme carro de batalla que emergió del humo negro verduzco. Decir carro era una cortesía, sería mejor descrito como una fortaleza andante, cubierta de sus placas metálicas terminadas en puntas afiladas y remachadas con toscos tornillos. El devastador embistió al poderoso Bueolos, que lo recibió con su espantosa mandíbula partida de frente, retrasándolo lo suficiente como para que Mortarion extendiera sus alas en toda su nauseabunda plenitud, para elevar vuelo pesaroso, irguiendo silencio a su espalda, y dejándola caer con todo el impulso que sus demoníacas energías le consiguieron ofrecer. La brecha abierta dejaba ver claramente los pasillos de dentro de la colosal máquina. Suficientemente poderoso había sido para que las hordas de nurgletes comenzaran a invadir el interior para devorar y desgarrar a la tripulación, que de pronto se vio indefensa y fue cayendo uno a uno hasta que no quedara hombre vivo dentro de esa tumba metálica andante. Mortarion siguió avanzando junto a su legión, que sin el barredor poder del devastador, tuvieron oportunidad de retomar su posición lentamente. Avanzando con grotesca intratabilidad, ni siquiera le fue necesario combatir él mismo. El poderoso halo de podredumbre que siempre lo acompañaba era suficiente para contrarrestar cualquier esfuerzo que pudieran ofrecer sus oponentes. A su costado, una dama de ceramita es alcanzada por una salpicadura de ácido que le derrite su ornamentada y poderosa, hasta volver la armadura una plasta de polvo húmedo e infecto, y lo mismo pasó con su carne cuando la alcanzó. Más adelante, un conquistador estelar cae del devastador luchando con una espada de energía para perderse en la marea de demonios que le destrozaron el cuerpo. A donde sea que va, los defensores son aplastados por el abrumador peso somnoliento de la muerte que los acobija cariñosamente. Hasta que no fue así. Una estela de rayos se ciñó sobre sus hijos, desintegrándole las armaduras y la carne gusanosa a los más cercanos. Solo le bastó dar un paso atrás, así tuvo ocasión de levantar la guadaña y así confrontarla contra la espada flamígera de Vizcaya, que el impacto le bastó para enviarla lejos en el terreno. Directo al cuello, hermana. Eso es nuevo. Tú ya no eres mi hermano, solo la cosa que se lo comió. Mortarion se tomó un momento en responderle, antes quería verla en profundidad. Aunque su armadura desgastada y quebrada, se miraba más radiante que nunca, envuelta por ese sempiterno halo de luz celeste prístino. Casi conmovió su putrefacto corazón por ese instante. Pero todavía sigo siendo yo, solo que en una forma más elevada. Mi cuerpo terrenal era solamente una crisálida que me preparó para emerger como siempre debía haber sido. Te mientes a ti mismo, te has convertido en aquello en lo que más odias. No puedo imaginarme cómo se debe sentir mirarte en el espejo. La muerte sería una misericordia si me encontrara en tus zapatos. Algunos odios fueron tan vanos que no valen la pena recordar. Ahora nadie podrá detenerme, porque la muerte llega para todos. Los muertos no celebran las victorias, eso es cosa de los vivos. Dijo al tiempo que balanceó su espada para arrojarse al combate nuevamente. Se movió a la rapidez que su sobrehumana condición le permitió, recorriendo varios metros en lo que se tarda un parpadeo. La espada impactó en el dorsal de Mortarion en un corte limpio que apenas le dejó un fino rasguño que fue cubierto por la mugre verdosa que desprendía del cuerpo.
Mortarion balanceó Silencio una vez, 2 veces e incluso una tercera, buscando alcanzar a Briskaya sin éxito alguno. Esta logró elevarse lo suficiente como para plantar un segundo espadazo en la hombrera de Mortarion. El rayo psíquico que despidió lo aturdió un poco menos de un segundo. El poder de la hoja apenas la sintió. Al volverse hacia Briskaya claramente estaba sorprendida, aunque no lo distinguiese debajo de ese casco. Arrogante, Dijo en un susurro despreciativo antes de lanzarse al combate nuevamente. Briskaya esquivó el primer envite, pero el siguiente lo recibió con la hoja de su espada, retrocediéndolo justo para que Mortarion envalentonara con un tercer ataque, pero Briskaya escabulló por entre su guardia para abrir una brecha con su daga de hueso espectral. Y para cuando quiso contraatacar, la princesa ya se había retirado. Cuando dejó escapar un suspiro agotado, el rey pálido escupió una risotada desagradable. inútil, todo esto es inútil. La muerte llega para todos. Sé que moriré, pero antes de eso voy a vivir. Podrías haber intentado lo mismo. La respuesta no se hizo esperar, un rugido áspero cargado con más frustración que odio. Mortarion siguió avanzando, batiendo sus alas putrefactas con aires pestilentes, ganando terreno poco a poco. Cada paso perdido era una puñalada más en su orgullo, que no lograba alcanzar a Briskaya, que intercambiaban golpes y espadazos pero nunca conseguía herirla. Alcanzarla no había sido tan difícil en Próspero, allí un golpe había sido suficiente para inclinar la balanza en su favor, pero en esta ocasión no estaba seguro de que tan solo con eso le bastaría. Peleaba con un ánimo distinto aquella vez, carente de la cortesía y la piedad que le concedió en aquella ocasión, por los lazos de sangre que los habían unido hasta el momento, pero su hermandad estaba podrida, igual que su sangre. El intercambio de estridentes impactos metálicos fue interrumpido cuando Briskaya consiguió clavar su espada en el peto de Mortarion por la abertura que le había infligido previamente. Cuando los relámpagos despedidos recorrieron su cuerpo, rememoró una desagradable sensación que casi había olvidado. Dolor. Al tenerla en tanta proximidad alcanzó a asestarle un puñetazo en la coraza, aunque la princesa había sido lanzada varios metros hacia atrás, aunque ella resintió menos el golpe. Él había abandonado su forma física, cada corte, golpe o desgarro que sufriera sería pasajero, las bendiciones putrefactas del abuelo Nurgle lo protegían de todo ello. Pero esta pelea todavía se libraba en 2 planos, y en el plano espiritual todavía era vulnerable. Briskaya todavía tenía una oportunidad de derrotarle, ella lo sabía bien, y también lo supo Mortarion en aquel momento. El rugido rabioso que le siguió era propio de un demonio insensato. El primer envite con Silencio fue esquivado con facilidad, pero no pudo esquivar el garrotazo propinado por el mango que llegaba desde el costado. El ataque que buscaba conectar Briskaya fue detenido en seco y ella hincó la rodilla unos pasos atrás, y el aire que perdió, la dejó ahí el tiempo suficiente para interceptar la hoja de Silencio, que cayó con todo el pesaroso rencor que Mortarion pudo poner. Allí abajo, entre la guadaña y el suelo, cada músculo, cada tendón, cada nervio, cada condenada célula que su cuerpo semidivino tenía se entregó para bloquear el ataque. No logrando rechazarlo, pero al menos, sí consiguió aguantarlo lo bastante para deslizarse por debajo de sus piernas, y a su paso consiguió herirle el interior de los muslos antes de reincorporarse en la espalda de Mortarion. Inhaló con prominencia como si fuese su primera bocanada de aire en su vida, antes de abalanzarse a la espalda del rey pálido, cortándole un ala pestilente y encajándole la daga al esternón a través de su armadura. Mortarion se quejó con un gruñido espectral, pero cuando la hoja de la espada flamígera le atravesó las costillas no hizo ruido alguno. Se guardó sus pesares para ponerse de pie tambaleándose, propinando un cabezazo hacia atrás que fortuitamente conectó. Así, al segundo siguiente estiró su mano tras de él para atraparla del casco y arrastrarla así frente a él, tomó el impulso que pudo y le azotó el rostro contra una placa del devastador, que todavía quedaba medio en pie. Y todavía sin dejarla respirar le clavó la guadaña a un costado del vientre. En ese momento su casco se cayó del todo, y miró su rostro de perfil, sus ovalados cachetes pálidos parcían de mármol pulido, junto con su quijada suave y sus ojos celestes indemnes, le daban una apariencia angelical. Era irónico que él llevara las alas. Cuando Briskaya le dirigió la mirada, la perspectiva era otra, su nariz rota había perdido su forma dejando escapar borbotones de sangre que le manchaban el rostro, al igual que su mejilla derecha, que el gran desgarro que le iba desde el pómulo hasta la quijada, dejaba cachos de carne colgando a un costado de los dientes que le quedaron a la vista, aunque su boca estuviera cerrada.
Ese instante de duda le bastó para reunir la fuerza necesaria para apartar a Mortarion de una patada. No creyó que todavía tuviera la fuerza para hacerlo retroceder, tal vez fue que estaba distraído, pensó como consuelo, pero aún así era inverosímil verla levantarse nuevamente. Siempre fuiste una niña mimada, una idealista insensata, una mártir que nadie pidió y a la que nadie extrañará. Aparta ya y deja tus ilusiones estúpidas. Siempre supiste la verdad del caos, antes que cualquiera de nosotros. Y aún así, preferiste afirmar una mentira. ¿Quieres la verdad, hermano? Te compadezco, y a la vez me das lástima. Te advertí que este sendero te consumiría y no quisiste escucharme. Papá solamente quería protegerte, pero insististe en darte de cabezazos con una pared. Nadie te puede salvar de tu propia terquedad, Mortarion. Se estiró las articulaciones antes de volver al combate, con un espadazo que chambusqueaba el aire, incinerando los bichos devoradores de carne mientras surcaba arcos eléctricos alrededor de Mortarion. El combate era un baile crudo y brutal en el que el rey se mantenía indemne, dando un paso adelante y otro hacia atrás, mientras llevaba a la princesa de un lado al otro, girándose y alzándose, dejando un halo celeste, como el último día soleado que aún vería esta tierra muerta. Mortarion no fue capaz de detenerla por un tiempo, recibió un golpe, también otro, y el tercero casi ni lo sintió, pero para el cuarto Brizcaya ya estaba manifestando cansancio. Con toda la determinación que aún le quedaba, Brizcaya alzó su espada y trazó una curva sobre su cabeza, buscando el cuello de Mortarion. En la plenitud de su poder, eso hubiese sido, cuanto menos, difícil de rechazar. Pero en aquel momento, herida, desangrada y desgastada, el tambaleo de sus piernas fue casi vergonzoso. Mortarion detuvo el ataque con su guadaña y la hizo retroceder de un empujón. Aquello la hizo tropezar y caer, manchando su cabello albino y resplandeciente con grumoso barro verde rojizo. Mortarion la hizo levantar con una patada y le quebró la guardia con un azote de silencio. Cuando Brizcaya intentó levantar su daga, la detuvo clavando su guadaña áspera en el esternón, traspasándole el torso hasta sobresalirle por la espalda. Retiró la hoja para continuar atacando, pasando silencio por su cuerpo, una y otra vez, arrancando sangre y trozos de ceramita en cada ocasión. Le arrancó la coraza y las sombreras, le desgarró la malla bajo su armadura. Brizcaya quedó desnuda de la cintura para arriba, tal vez hubiera visto algo de su figura femenina si todavía le quedara algo. En su lugar estaba toda la piel desgarrada y mutilada, los huesos rotos le brotaban del cuerpo como estacas plantadas en una trinchera. La poca piel que todavía se le aferraba a la carne estaba empapada de sangre roja, que comenzaba a tornarse negra con una velocidad preocupante. Al final, Mortarion le clavó silencio en el estómago y la levantó de un violento tirón, desgarrándole los pocos órganos que todavía estaban sanos. Aunque sus pies quedaron colgando, Brizcaya quedó a la altura de su hermano, lo bastante cerca como para verse a los ojos, a pesar de que ella siga luchando por no desfallecer del dolor. ¿Por qué? ¿Por qué me obligaste a hacer esto, Brizcaya? Yo no quería que las cosas terminaran así, yo nunca quise nada de esto. Debimos trabajar juntos, así hubiéramos sido invencibles. Hubiéramos hecho un cambio de verdad. Yo te necesitaba, pero tú... Yo te quería, hermana. Con su cuerpo destrozado y perdiendo sangre de forma descontrolada, comenzó a ver algo de confort, empezando a respirar de forma forzada y áspera, pero respirando al fin y al cabo. Levantó el rostro tiritante, al tiempo que le extendió una mano, plantándola en la flácida mejilla de su hermano, en tal forma que casi se podría notar el cariño que alguna vez le tuvo. Tú cavaste tu propia tumba y me arrastraste contigo. Está bien. Yo te perdono. Mortarion no tuvo tiempo de asimilar las palabras cuando Brizcaya levantó su espada flamígera. Esos relámpagos cegadores fueron lo último que vio cuando ella clavó la espada en su ojo. Él gruñó, se quejó y gritó con toda la fuerza que sus aciagos pulmones le dejaron. Sin embargo, nada de eso le sirvió, los relámpagos recorrieron su cuerpo, esparciéndose por su sangre y brotándole por los resquicios de piel cuarteada y supurosa. Brizcaya puso todo su empeño, toda la fuerza vital, toda la energía psíquica, toda la sangre que todavía tenía en el cuerpo. Siguió adentrando su hoja cada vez más hasta herir el corazón de Mortarion directamente. Fueron unos cuantos segundos, que le parecieron una eternidad, pero no lo fue. Al final la espada flamígera se resquebrajó,
Los millones de cristales diminutos fueron disparados violentamente entre relámpagos centelleantes. Cuando el humo desagradable se dispersó, solo quedó Briskaya arrodillada, rodeada por una nube de cristales pálidos que se dejaban caer al suelo pintado de negro hollín vaporoso. Briskaya no pudo pensar nada más que, lo he matado yo, y él no me ha matado a mí. Respiró una vez, exhaló. Volvió a inspirar, exhalando seguidamente. Pero cuando quiso inhalar ya no pudo. Se dejó caer en el suelo dejando que su cabeza desvalida mirara al cielo una última vez, un cielo nada digno de admirar, con nubes desagradables y violentas opacando un sol que no se deja ver. Sintió como la sangre se le escurría desde las venas hasta el suelo por cualquiera de sus muchas heridas abiertas. Pensó con agria ironía que, por suerte, mi piel ya es pálida. No me veré tan mal por la pérdida de sangre, pero no hubo un siguiente pensamiento. La poca luz que le quedaba se apagó,